Muy buenos días, les habla Gabriela Araya, analista de mercados de AvaTrade. Comenzamos el día de hoy con una nueva sesión de apertura de la sesión americana. Estamos a miércoles 11 de abril, ya son las 9:30 de la mañana en Chile. Y antes de comenzar, como siempre, la revisión de los mercados, les voy a hablar un poco acerca del riesgo que conlleva el operar dentro de este tipo de instrumentos. Les recuerdo que el trading en CFDs, spread betting y opciones conlleva riesgos y puede provocar la pérdida de su capital. La CNMV cree que debido a su complejidad y riesgo, la adquisición de CFD, Forex y opciones no son adecuadas para los inversionistas minoristas. Recuerden que las plataformas de trading les permiten utilizar la herramienta de apalancamiento. Esta puede maximizar las ganancias y también las pérdidas, y estas podrían llegar a ser superiores a la cantidad invertida originariamente para adquirir el producto. Así que ya visto eso, nos vamos de inmediato con el calendario económico para el día de hoy, día miércoles, donde ya hemos conocido algunos de los principales fundamentales que teníamos tanto para la economía de Reino Unido como para Estados Unidos. Vamos a partir revisando un poco los datos provenientes desde la economía de China en particular. IPC, índice de precio del consumidor para China, quedó finalmente en un 2,1%. No fue un gran dato porque efectivamente el mercado esperaba ver una caída de 2,6, de 2,9 a 2,6, pero quedó en 2,1, o sea, fueron caídas más importantes y el índice de precio al productor también mostró una caída significativa. Así que no fueron buenos datos provenientes desde China. Vamos a ver qué es lo que ocurre con el resto de esta cifra durante los próximos meses, porque si miramos el histórico para este instrumento, perdón, para esta economía en particular y este indicador, fíjense que tampoco tenemos cifras tan alejadas de lo que hemos estado obteniendo durante los últimos años. De hecho, en el 2015 el rango iba desde prácticamente el 0,8 hasta el 2,3%. Y yo digo que si bien no está en línea con la lectura del mes anterior, está dentro del rango que ha tenido en los años anteriores. De hecho, durante el año 2017 lo que tuvimos fueron mínimos en torno a los 1, el 1% en realidad, y máximos que estuvimos durante el mes perdón, el mínimos durante, les digo de inmediato, mínimo fue durante los primeros meses del año 2017, enero, y ya a finales del 2017 estuvimos viendo cifras en torno al 1,8%. Así que estamos prácticamente en línea con la lectura del rango que se ha tenido en los últimos años, así que no es tan exagerado el dato en sí, está dentro de una lateralidad, no hay una tendencia, eso es lo que quiero decir. Viendo después también conocimos los datos en la sesión europea provenientes desde la economía de Reino Unido, y los datos de Reino Unido tenían relación a la producción industrial, producción manufacturera. Fueron malos datos para la producción manufacturera en términos mensuales, quedó en territorio negativo, menos 0,2%, y la producción industrial, fíjense que si bien no alcanzó la expectativa del mercado, que era un 2,9%, quedó por sobre la lectura del mes anterior. El mes anterior finalmente la cifra fue revisada a la baja, quedando en un 1,2%, y lo que tuvimos hoy día fue un 2,2% peor a lo esperado. De todas maneras, si bien estuvo por sobre la lectura del mes anterior, no estuvo en línea con lo esperado y fueron en general unas cifras pesimistas por parte del Reino Unido, dado que baja un poco el optimismo dentro de esa economía. Así que la producción manufacturera y la producción industrial se están viendo presionadas hacia la baja. Por otro lado, también tuvimos los datos provenientes desde la economía de Estados Unidos en relación a las cifras de IPC. Finalmente el IPC subyacente quedó en un 0,2%, el IPC ese me refiero en términos mensuales, en términos anualizados quedó en un 2,1%, o sea, estuvo completamente en línea con lo que esperaba el mercado, dejándolo por sobre la barrera del 2%, y el IPC anual en términos generales efectivamente logró estar en un 2,4% en línea con lo que el mercado esperaba, también por sobre el objetivo de la Fed, que es una cifra de un 2%. Así que eso es algo también destacable e interesante, porque quiere decir que ya estamos sintiendo cierta presión inflacionaria dentro de la economía de Estados Unidos, y si es que esto es sostenible, con mayor razón podríamos tener cambios en las tasas de interés durante el gobierno de Powell, el nuevo presidente del Banco de Reserva de Estados Unidos, y podríamos estar próximos a cambios en las tasas de interés si es que la cifra todavía se mantiene por sobre el 2%. Mantener una cifra de IPC por sobre el 2% por un tiempo prolongado también genera un poquito de presión a la Fed y le deja poco espacio para poder reaccionar a futuro si es que no toma las medidas pertinentes en el tiempo adecuado. Así que le trae cierta presión a la Fed y eso también genera movimientos dentro de
el dólar norteamericano. Así que vamos de inmediato a revisar qué es lo que ha estado ocurriendo con los principales pares de divisas. Tenemos a la libra dólar, movimiento hacia el alza, pero con una vela doji. Si se fijan, alcanzó niveles por sobre los 1.42. Ayer finalmente no logró cerrar por sobre el nivel de resistencia que habíamos destacado. Luego nuestro próximo nivel de resistencia estaba en base al máximo que habíamos tenido durante los días 26 y durante el día, les digo de inmediato, durante el día 26 y 27 de marzo, y eso estaba en 1.42,46. Hoy día llegó muy cerquita de ese nivel, no ha logrado generar el quiebre y en este momento cotiza por debajo de los 1.42. Estamos con esta vela doji que, si la vemos en un gráfico de una hora, se van a dar cuenta que demuestra cierta incertidumbre dentro del mercado. Tuvimos la publicación de los datos provenientes desde Estados Unidos, tuvimos los datos provenientes desde la economía de Reino Unido y finalmente lo que tenemos es al precio cotizando prácticamente en los mismos niveles que estaba cotizando el día de ayer a las 6 de la tarde, hora GMT. Eso estaba en torno a los 1.41,60, logró rebotar hacia el alza nuevamente hace un par de minutos atrás. Entonces, si vemos aquí la gráfica, logró respetar en 30 minutos la media móvil de 100 periodos y desde ahí lo usó como soporte para poder nuevamente impulsarse hacia el alza. Así que para el día de hoy, lo que vamos a estar monitoreando, por lo menos en el corto plazo, es esta pequeña línea de tendencia bajista que trae, que hasta el momento está buscando quebrar, todavía no confirma el quiebre, la tomamos en base a los máximos que tuvimos a las 7:30 GMT y luego los máximos de las 10:30 GMT. El precio respetó ese nivel. Y ahora estamos viendo cierta detención al movimiento alcista, así que vamos a estar a la espera de ver si es que efectivamente logra quebrarla. Si la logra quebrar, nuevamente estaría buscando los 1.42 y esa presión hacia el alza podría llevarnos a ver un precio de cierre por sobre ese nivel durante el resto de esta sesión. En caso del soporte, el día de hoy vamos a tener como nivel de soporte el mínimo de la vela de este día, que está en torno a los 1.41,57, y luego de eso tenemos el siguiente nivel de soporte en el 23.6% de un Fibonacci, que está trazado desde los mínimos del 1 de marzo a los máximos del 26 de marzo, y eso está exactamente en los 1.41,21. Eso tenemos para la libra dólar. ¿Qué ha pasado con el euro dólar? En el caso del euro dólar hemos tenido continuidad de movimientos alcistas. El precio logró finalmente durante el día de ayer tener un cierre por sobre los 1.23 y confirmar el cierre por sobre esa zona. No logró, eso sí, terminar cercano a la zona de los 1.24,57. Ayer me acuerdo que habíamos dejado una figura marcada en el gráfico, que era esta, que nos mostraba la lateralidad que trae este par. Y efectivamente la vemos acá a simple vista. Déjenme borrar un par de cosas aquí. Tenemos 1.21,65 y el otro estaría acá. Un segundo. Voy a guardar después el diseño porque por eso no tenemos los niveles que revisamos el día de ayer. Pero ahora cuando lo guarde lo vamos a tener ahí. Y 1.25,19. Déjenme trazar también lo siguiente. Esto ya está obsoleto, esto también está obsoleto. El precio sigue manteniéndose en gráficos diarios por sobre la media móvil de 100 periodos. Y en base a este Fibonacci, el próximo nivel de resistencia, que en este momento mantiene, es el nivel psicológico de los 1.24. El próximo nivel de resistencia estaría en los 1.24,60. Ahora vámonos a un gráfico de una hora. Se ve clarísima la tendencia hacia el alza por parte del euro frente al dólar norteamericano, que hasta el momento mantiene, y de tener algún tipo de retroceso tras el movimiento hacia el alza. Déjenme cambiar acá el color del Fibo, lo vamos a poner en color amarillo. El primer nivel de soporte lo tendríamos en torno a los 1.23,53. Por ende, las zonas a monitorear para el resto de esta sesión en el euro dólar son 1.24 como primera resistencia y luego 1.2460 como segundo nivel de resistencia, y el soporte actual está en 1.23,53. ¿Qué ha pasado con el dólar frente al yen? En el caso del dólar frente al yen hemos tenido movimientos hacia la baja durante el día de hoy, pero no ha logrado generar el quiebre de la tendencia hacia el alza que trae desde el 25 de marzo. Déjenme ajustar aquí este Fibonacci con este máximo de acá.
Fíjense que el precio el día 9 de abril logró romper el 23.6% del Fibonacci, que estaba en 106,80. Luego volvió rápidamente a retroceder hacia el alza y ahora nuevamente está cayendo y está quedando por debajo de esa zona. Por ende, para el resto de esta sesión va a ser muy importante ver si el precio es capaz de generar el quiebre de la línea de tendencia alcista, porque ahí le pondría fin al impulso hacia el alza que trae desde el 25 de marzo y que ha llevado a que el precio se mueva aproximadamente 290 pips hacia el alza. Así que mucha atención con eso, de llegar a continuar con el movimiento bajista. El próximo nivel de soporte está en 106,40. Así que en este momento los niveles para la sesión de trading del día de hoy se mantienen en 104,46 y 104,60. Esos serían los niveles de precio clave para el dólar frente al yen. Ahora, para el yen en particular, o para Japón en realidad, no tenemos muchos fundamentales. De hecho, los que vamos a conocer durante la sesión asiática van a ser cifras relacionadas a las compras de bonos extranjeros, inversión extranjera en acciones japonesas. Esos serían los fundamentales que estaríamos conociendo durante esta sesión de trading del día de hoy. Así que va a ser interesante ver finalmente qué es lo que ocurre, porque no tenemos muchos fundamentales de alto impacto que generen mayor volatilidad dentro de este instrumento ya para el resto de la sesión de trading del día de hoy. Para el día de mañana, que es jueves, para el día de mañana vamos a tener nuevamente declaraciones del gobernador del Banco de Japón, Kuroda. En sus últimas declaraciones han mantenido su postura de que la economía japonesa tiene que continuar recibiendo estímulos para poder tratar de alcanzar el objetivo de inflación, y que efectivamente el Banco de Japón no estaría generando ningún tipo de cambio en su política monetaria hasta que no estén cerca de esa cifra. Así que no se esperan grandes declaraciones por parte de Kuroda, se espera que repita más o menos lo mismo que ha estado mencionando en sus últimas declaraciones. No se esperan en ese sentido grandes tampoco niveles de volatilidad por parte de este instrumento. Ahora, para el resto de esta sesión, que es el día jueves, todavía nos queda por conocer algunas declaraciones de Broadband, del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra. Sería interesante conocer su postura luego de las cifras de índice de precio al productor del día de hoy por parte de Estados Unidos, y por otro lado la producción industrial y la producción manufacturera por parte del Reino Unido. Por otro lado, también vamos a tener declaraciones del miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, actas de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. O sea, tenemos todavía algunos datos que se van a dar a conocer durante el día de mañana y que serían interesantes. Pero en lo que nos concierne al dólar frente al yen, no quedan muchos fundamentales ni para Estados Unidos ni para Japón que puedan aumentar la volatilidad dentro de este instrumento, por lo menos no eventos que estén calendarizados. Por lo mismo, mantenemos los niveles de precio clave para la sesión de trading del día de hoy en 107,46 y 106,40. Y monitorearemos muy de cerca la línea de tendencia hacia el alza, porque de llegar a quebrarse y romper los 106,40 hacia la baja, estaría confirmando un retroceso o una corrección mayor por parte del par. ¿Qué ha pasado con el australiano frente al dólar norteamericano? Mirando las divisas de materias primas. Los datos de IPC de China el día de hoy no fueron positivos. Hemos tenido algunas pequeñas repercusiones en el mercado de divisas relacionadas a materias primas. También tuvimos el día de hoy declaraciones por parte de Philip Lowe, que es el gobernador del Banco de Reserva de Australia, y las declaraciones que nos entregó Philip el día de hoy tienen relación a la próxima reunión de política monetaria y posibles nuevos cambios en las tasas de interés por parte del Banco de Reserva de Australia. Él dijo que el próximo movimiento en las tasas de interés oficiales no va a ser algo que se esté viendo, ¿cómo explicarlo? No va a llegar durante un tiempo. Él tiene certeza de que efectivamente la tasa de interés va a subir, pero no cree que sea en el corto plazo, sino que va a ser quizás algo imprevisto, que lo más probable es que sea un shock para el mercado porque no se lo van a esperar. Él también parece estar dentro de una campaña para preparar a la gente para un aumento de las tasas de interés. Él mencionó que el último aumento de tasas de interés por parte del Banco de Reserva de Australia fue hace más de 7 años,
por ende una nueva alza en la tasa de interés en este momento o en el corto plazo de manera inesperada estaría sorprendiendo a algunas personas, pero de todas maneras no va a suceder por un tiempo. Eso fue lo que entregó como información el día de hoy. El Banco de Reserva mantuvo la tasa de efectivo estable en un 1,5%, desde que Lowe es el gobernador del Banco de Reserva de Australia. Él estaría esperando este cambio en la tasa de interés, pero ya a futuro. Ahora, a pesar de estas declaraciones, dado que no entregó una cifra de corto plazo, sino que dijo que va a ser algo gradual y que no debería estar sucediendo por algún tiempo, es que tenemos estos movimientos hacia la baja por parte del dólar australiano, al igual que los malos datos provenientes desde China en relación a las cifras de IPC, que generan un poco de incertidumbre también dentro de Australia, porque recuerden que uno de los principales socios comerciales de Australia es China. Entonces, si las cifras de China muestran no una mejoría o no una tendencia hacia el alza, trae cierta preocupación, sobre todo en estos momentos en los cuales hay tensiones comerciales entre Estados Unidos y la economía china. Así que bueno, en el caso del australiano dólar, el precio sigue por debajo de los 0,77,57, que era el nivel de resistencia que habíamos destacado. Está en búsqueda de el nivel de soporte que está en los 0,77,24. De continuar con el movimiento hacia la baja, el precio podría ir a buscar los 0,76,94. Sería el próximo nivel de soporte. Así que vamos a estar atentos porque, vuelvo a mencionar, no hay muchos fundamentales calendarizados para el día de hoy que generen un aumento de volatilidad dentro de este instrumento. Así que eso es lo que tenemos para el australiano dólar. En el caso del dólar CAD, el dólar CAD, allí, que lo vamos a dejar marcado aquí en el gráfico para que lo puedan ver. Eso está en 1,25,89. Ese sería el nivel de Fibonacci que tenemos en este momento. Lo vamos a marcar aquí de inmediato, 1,25,85. Y este lo está usando como un sólido nivel de soporte. De hecho, tenemos una vela pequeñita hacia el alza, también tratando de detener las caídas, pero toma a la media móvil de 200 periodos como resistencia y esa media móvil de 200 periodos hoy día está en 1,26,25. Así que si miramos el gráfico, en una hora el precio se está moviendo entre esos niveles. Estamos hablando entre los 1,25,85 y los 1,26,25. Recuerden que hoy día tenemos datos provenientes desde el mercado petrolero y eso podría afectar la cotización del precio del dólar CAD. De hecho, hemos tenido alguna información proveniente desde la Agencia Internacional de Energía, desde Arabia Saudita, que tiene relación al mercado del petróleo, y se los voy a mencionar de inmediato porque eso también tiende a afectar un poco el movimiento del precio del dólar canadiense. Recuerden que Canadá es un país productor de petróleo y claramente noticias provenientes desde el mercado petrolero también suelen tener algún tipo de repercusión dentro de este instrumento. Y si vamos a ver lo que dijo el jefe de la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos, él mencionó que el suministro global de petróleo sigue siendo una preocupación en medio de un descenso de la producción encabezada por la OPEP y Rusia, y por otro lado tenemos un bombeo que disminuye en yacimientos de petróleo y el crecimiento de la demanda se mantiene fuerte. Él mencionó que el crecimiento solo en Estados Unidos no es suficiente para estar tranquilos de que habrá suficiente producción en el futuro en particular. ¿Ya? Ahora, por otro lado, también tuvimos declaraciones por parte de Arabia Saudita y Arabia Saudita dijo lo siguiente. El ministro de Energía de Arabia Saudita mencionó que el mayor exportador mundial de crudo no se sentará a esperar la aparición de otro exceso de oferta. Recuerden que el segundo mayor exportador mundial de crudo es Arabia Saudita y ellos dijeron que no van a esperar a que nuevamente ocurra lo que ocurrió hace un par de años atrás y que generó esta fuerte caída del precio del barril de petróleo dejándolo en torno a los $20 el barril. Van a estar tratando de tomar medidas previas a que ocurra eso. Precisó que tampoco quiere que los precios del barril suban a niveles no razonables. Mencionó también que cree que gran parte de la sobreoferta ha desaparecido y al preguntarle si es que está feliz con el mercado actual, él mencionó que sí, que estaba feliz. Así que fueron en general buenas noticias por parte de Arabia Saudita, buenas noticias también por parte del jefe de la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos. Recuerden que la OPEP, Rusia y otros productores ajenos al cartel comenzaron a reducir su bombeo en enero del año 2017. El pacto fue extendido hasta finales del año 2018. Si es que Estados Unidos también reduce los niveles de bombeo, eso también podría ayudar al reequilibrio dentro del mercado, más pronto que tarde, y eso también podría estar afectando el precio del dólar CAD. Recuerden que hoy día tenemos la publicación de las reservas semanales
de petróleo, y eso también podría traer cierta volatilidad al mercado. Eso suele entregarse alrededor de las 10:30 de la mañana, hora de Nueva York. Vamos ahora con el petróleo, ya que hablamos de este instrumento, a ver en qué está cotizando el petróleo el día de hoy. Está en torno a los 65,91. Si miramos la gráfica del día, el gráfico diario, claramente hemos tenido una recuperación importante. Las declaraciones del jefe de la Agencia Internacional de Energía, las declaraciones de Arabia Saudita. Ayer también conocimos los datos provenientes desde, déjenme ponerlo acá, aquí sí. Ayer conocimos los datos de los inventarios provenientes desde el API, el American Petroleum Institute. Y si vemos el día de ayer, la cifra quedó en, les digo de inmediato, 1.758.000. Estuvo peor de lo que esperaba el mercado porque tuvimos un alza, pero a pesar de esta alza que se tuvo, las declaraciones fueron más potentes y generaron el movimiento de este instrumento desde los mínimos en torno a los 63,18 dólares el barril a máximos en 65,85, es decir, se movió más de 2 dólares el barril hacia el alza el día de ayer. Y hoy día nuevamente está con movimientos alcistas, pero recuerden que tenemos un techo y ese techo no ha logrado quebrarlo nuevamente el día de hoy, y ese techo está en 66,50, lo ha mantenido durante las alzas que tuvimos a principios de año en el mes de enero, luego también las alzas que tuvimos durante el mes de marzo, y ahora nuevamente estaría respetando ese nivel de resistencia en los 66,50. Ahora, ¿cuál es el primer nivel de soporte en base al último impulso alcista? El primer nivel de soporte lo tenemos en el 23,6% de Fibonacci, que está en 65,36. Así que para el resto de esta sesión vamos a seguir monitoreando los 66,50 y los 65,36. Y en el escenario de ver un quiebre de esos 66,50, ¿cuál es el próximo nivel de resistencia que arroja este instrumento? Se los digo de inmediato. Vamos a tomar un Fibonacci desde los máximos de junio del 2014 y mínimos del 2016. Y ahora sí nos vamos al gráfico diario, pero un poquito más agrandado. Si logra quebrar los 66,50, también estaría muy próximo a quebrar el 50% del Fibonacci. Y ya el próximo nivel de Fibonacci lo tiene en los 76,56. O sea, le queda harto espacio para poder continuar con el alza. Ese sería el próximo nivel más importante de Fibonacci luego de los 66,50. Así que claramente hay que estar pendientes de cualquier ruptura, porque esa ruptura sería la señal de que el precio ya estaría logrando retroceder más del 50% del avance, perdón, del retroceso que tuvo hacia la baja entre el 2014 y el 2016, que fueron prácticamente 2 años. Así que eso para el petróleo. ¿Qué pasa con el oro? En el caso del oro, fíjense en lo siguiente, todavía el precio sigue en nuestro rango entre los 1.355 y los 1.310, pero lo interesante es que llegó a los 1.355 y ahí rápidamente retrocedió. Si vamos al gráfico de una hora, hace una hora que el precio llegó a esos niveles y está con un retroceso. Ojo con la apertura de la próxima vela, porque si yo veo el gráfico de 30 minutos, la vela logró continuar con las alzas. En gráficos de 5 minutos, claro, tenemos los primeros síntomas de corrección, pero ojo, ya tenemos una vela que estaría tratando de cerrar nuevamente hacia el alza, y si eso es así, podríamos estar próximos a un quiebre de los 1.355 y un quiebre de la lateralidad que trae el oro en el gráfico diario. Estamos muy cerquita a esa zona, así que estén muy atentos, porque después de este nivel de los 1.355 ya los próximos niveles de resistencia están en torno a los máximos anteriores, y eso sería 1.361, y luego de eso tendríamos los 1.366, así que claramente los vamos a seguir de cerca y vamos a volver a un gráfico de una hora, porque quiero trazar aquí un Fibonacci, pero en el otro sentido, para poder ver hasta dónde podría retroceder el precio. Un segundo, ahí sí, y este es el Fibonacci que vamos a trazar, donde el primer nivel de Fibonacci, que sería nuestro primer nivel de soporte, estaría en 1.346 y el siguiente nivel estaría ya en 1.341. Por ende, para el resto de la sesión vamos a tener resistencias en 1.355 y luego el próximo nivel de resistencia
en los 1361 y el primer nivel de soporte está en 1346 y 1341 en extensión. Eso para el oro. En el mercado accionario, el Standard & Poor's, tenemos un retroceso durante estos últimos minutos. El precio quedó en 2.650, no logró cerrar por sobre los 2.650, que era el nivel de resistencia que teníamos destacado. Nuevamente está con retroceso, o sea, claramente este instrumento está con, déjenme quitar aquí estas líneas, está con una zona de lateralidad, y esa zona de lateralidad es esta de acá, entre los 2.665, perdón, y les digo de inmediato la parte inferior, 2.551. Hay una leve tendencia hacia la alza que la podemos apreciar fácilmente en el gráfico de una hora, en donde el precio tiene este movimiento, pero está justo ahí. O sea, la lateralidad es la que prima dentro del Standard & Poor's, así que los niveles para el resto de esta sesión deberían estar dentro de esos 2.665 y 2.551, siempre y cuando no tengamos algún imprevisto dentro del mercado que genere incertidumbre entre los inversionistas y haga que saquen sus inversiones de este mercado y los muevan hacia instrumentos de refugio. Por último, en el caso del Bitcoin, sigue exactamente igual como lo habíamos dejado, sigue teniendo el techo en 7.403, sigue teniendo el soporte más importante de los 5.996. El precio no ha logrado salir de ahí a pesar de que tenga tendencia hacia la baja y está con movimientos bastante pequeñitos, de hecho tiene poca volatilidad. Se nota porque si comparamos la cantidad de pips de estas velas con las velas que habíamos tenido en otras oportunidades, fíjense que el movimiento es bastante pequeño, así que hasta el momento se siguen manteniendo los niveles en 7.403 y 5.996. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que me quieran hacer llegar a través del chat antes de dar por finalizado el seminario del día de hoy. Pasamos desde el mercado de divisas al mercado de materias primas, accionario, también al de criptomonedas, para poder entregar un pequeño resumen de lo que ha estado pasando en estas últimas horas. Gismari me pregunta cómo ves la FANG. Creo que ese Gismari, no estoy segura, pero creo que no está disponible dentro de la plataforma de trading. Estoy buscando el instrumento acá, pero estoy casi segura que no. Ah, y sí, Facebook sí, eso sí lo puedo revisar. Voy de inmediato a ver si lo encuentro por acá. Ahora, Facebook, ojo, que está envuelto en mucha noticia y eso hace que esté más volátil que antes. De hecho, ayer tuvimos información proveniente desde. Déjame abrir otro gráfico. Tuvimos información por parte de Mark Zuckerberg y eso claramente genera volatilidad. Recuerda que todavía no abre de manera oficial el mercado accionario, así que para que lo tengas presente, pero si te fijas en términos técnicos, ha tenido retrocesos importantes, pasando desde los 195 dólares a mínimos en torno a los 148. El día de ayer finalmente lo que tuviste como movimiento fue un cierre alcista de 4,5%, que es lo que estás viendo en esta vela, que efectivamente mostró la recuperación tras el movimiento hacia la baja. El día de ayer lo que tuvimos fueron las disculpas por parte de Mark Zuckerberg y ahora lo que tenemos también es algunos titulares de noticias con las declaraciones que él entregó el día de ayer. Él dijo que no hicieron suficiente, que fue su error y que lo siente, que hay gente en Rusia cuyo trabajo es intentar explotar los sistemas. Esta es una carrera de armamento. Dijo que vale la pena discutir si hace falta una nueva regulación de protección de datos. Es la primera vez que él comparece en el Capitolio de Estados Unidos. Él mencionó que la naturaleza de los ataques que había tenido, que es que hay gente en Rusia cuyo trabajo es intentar explotar los sistemas de ellos mismos y los otros sistemas de Internet. Así que él mencionó que deben invertir en mejorar en eso. También mencionó que se aprende de los errores, que no espera nada de lo que
diga, que lo que haya dicho, perdón, en esas declaraciones cambie la visión, pero confíen que los cambios se vean y se valoren en adelante. Así que bueno, en términos de niveles técnicos, ayer cerró en 164,95, tenías una tendencia hacia el alza interesante, pero esa tendencia hacia el alza todavía se mantiene, de hecho, a pesar de los movimientos bajistas que tuvimos a partir de toda esta información que se ha estado llevando a cabo. A pesar de eso, el precio no logró quebrar el 38,2% del Fibonacci, que estaba en 141, que también hubiese generado el quiebre de la tendencia hacia el alza, así que la tendencia de largo plazo sigue. Y en el caso de los próximos niveles de resistencia, tienes lo siguiente, tienes el primer nivel de resistencia en los 167,32 y ya el próximo nivel estaría en 172,35. Perfecto, así que bueno, ya hemos llegado al final del seminario del día de hoy. Y les recuerdo que pueden escribirnos a información@avatrade.com, que pueden visitar las redes sociales en donde nos pueden encontrar bajo el nombre de usuario de Avatrade Latam, y cualquier duda que tengan también no olviden que pueden visitar la página de www.avatrade.cl. Espero verlos hoy día en la tarde en un nuevo seminario de educación que tiene que ver con osciladores y cómo encontrar señales de compra o de venta con estos instrumentos, y ya el día de mañana en un nuevo seminario de apertura de la sesión americana. Que tengan una excelente sesión de trading. Hasta luego.